he seleccionado para empezar a trabajar 4 colores. Podéis elegir los colores que queráis. Podéis ir variando, haciendo diferentes tipos de ejercicios. De hecho, yo recomiendo que todas las propuestas que os voy a ir haciendo ahora las practiquéis varias veces, no una única vez, porque repitiéndolo es cuando realmente se aprende. Lo primero que quiero que hagamos es empezar a trabajar y quitarle el miedo a este tipo de pinturas. Os recomendaría probar a cómo pintaríais vosotros normalmente. Esta sería una de las formas de cómo suelo hacerlo yo cuando quiero hacer una pintura bastante uniforme y suave. Si quiero, por ejemplo, hacerla algo más fuerte o más precisa, suelo acercar los dedos más hacia la parte de adelante para hacer un poquito más de presión. Ya veis que cambia totalmente. Cuando quiero hacer una pintura muy suave, agarro el lapicero de otra forma, más lejos, pero siempre firme, siempre sujeto, para intentar hacer unas líneas muy suaves para ir completando esta mancha de color. Si quisiera hacer algo muy fuerte, entonces ya sí que tengo que apretar, agarrarlo firme de adelante, y podéis ir viendo la diferencia. También podemos hacer líneas. Cuanto más afilado esté, serán más chiquitinas, más finas. Cuanto menos afilado esté, en este caso, por ejemplo, que lo tengo ya un poco plano, si cojo la parte más plana, me salen un poquito más gruesas. Para hacerlas finas he cogido justo la puntita. Veis que, por ejemplo, aquí, por mucho que quiera apretar, como lo tenemos bastante desgastado, no consigo ejercer suficiente presión. Puedo ejercer mucha más presión con la punta. Vale, esto es para empezar a quitarle un poquito el miedo. ¿Por qué quiero que hagáis esto? Para que veáis cómo lo usáis al principio y cómo lo podéis acabar utilizando. He visto gente que coge casi el lapicero de esta manera. Así no lo debemos coger nunca, porque además luego venimos aquí, no controlamos lo que hacemos, hacemos muchísimas rayas, ejercemos diferentes tipos de presión. ¿Vale? Lo tenemos que coger siempre firme y de las formas que os he enseñado ahora, ¿no? Siempre como sea más cómodo y en función de lo que queréis trabajar. Ahora lo que quiero que hagamos va a ser utilizar las pinturas de diferentes maneras, ¿vale? Esto quiero que lo hagáis en un primer momento, siempre trabajando desde folios, ya veis, que además así podemos tirar bastante dibujo. No vamos a tener miedo a ir gastando un papel bueno, ¿no?, para este tipo de bocetos. Y ahora lo primero que quiero que hagáis es como un degradado de color con una sola pintura, pero haciendo diferentes manchas, ¿vale? Por ejemplo, vamos a empezar. En la primera es un poquito lo que he hecho aquí, pero muy suave, apretando muy poco, haciéndolo muy junto las líneas para intentar que no se nos vean rayas, ¿vale? Intentar que no nos salga este efecto, que no nos salga esto, ¿sí? Vamos a intentar hacerlo así bastante juntito para intentar que nos salga uniforme. Parece fácil, pero no lo es. Ahora vamos a ir apretando un poquito más. En el siguiente apretamos aún un poquito más. Un poquito más. Y aquí ya. Vale. Aquí voy a cambiar a la parte de la punta, la que tengo más afiladita, para ejercer una mayor presión. Vale. Podéis ver cómo van cambiando los colores, que con una sola pintura podemos obtener diferentes tonos. Esto es muy interesante a la hora de trabajar porque nos permite hacer zonas de luz, zonas de sombra, querer darle más intensidad a una zona del dibujo para que nuestros ojos se vayan allí. Entonces esto es lo primero que os propongo, practicar este ejercicio que parece muy sencillo, pero no es tan fácil, porque lo importante es que os salga toda la mancha de color uniforme, que no se vean este tipo de rayas. Lo podéis repetir con diferentes colores, con azul, con amarillo, con los que queráis. Acordaros siempre de afilar las pinturas, no trabajéis sin punta, que eso es muy importante, ¿vale? Y vais practicando y me vais contando a ver qué tal.
El siguiente ejercicio que vamos a hacer es exactamente lo mismo que hemos hecho aquí, pero en un degradado de color, todo seguido. Es un poco más complicado, pero yo creo que puede ser muy interesante porque a la hora de dibujar, a la hora de trabajar en el papel, muchas veces los utilizamos de esta manera, ¿no? Lo usamos todo seguido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Igual que aquí. Vamos a empezar por la parte de arriba, por ejemplo, muy suavecito, como si partiéramos de un blanco. Vamos apretando un poquito más, pero siempre muy suave. Y cada vez vamos apretando un poquito más, como os he comentado arriba. Yo muchas veces, si veo que se me hace una línea fuerte, lo que hago es retroceder un pelín, pero sin apretar, porque si apretamos mucho, entonces ya sí que se va a marcar la diferencia. ¿Lo veis? Aquí ya estoy apretando un poquito más, se va haciendo cada vez más oscuro el color. Esto os comento que es muy posible que las primeras veces que lo hagáis se os marquen totalmente las diferencias. De aquí ya me voy a dejar llevar un poco más y voy a hacer la pintura más fuerte. Vale. Aquí podéis ver cómo he pasado de este color a este otro, pero seguido, sin soltar el lapicero del papel. Os comento lo mismo, podéis intentarlo con varios tonos y repetirlo varias veces hasta que lo tengáis controlado. No os preocupéis si no sale a la primera, porque es lo normal. Muchas veces os puede pasar esto, que lo hagáis muy suave y de repente paséis a esto. Si se ven este tipo de cortes, aquí lo he exagerado mucho, pero es para que lo entendáis, es que no lo estamos haciendo bien. Tendríais que volverlo a repetir. Y si queréis difuminar esto un poquito, tendríamos que pasar el lapicero muy suave, justo por aquí, por la línea. ¿Vale? Ya veis que así lo disimulo un pelín. No se nos va a quedar tan fino ni tan suave como aquí, pero se nos queda menos brusco, ¿vale? Es importante eso, no coger el lapicero y de primeras empezar a apretar, porque eso es algo que muchas veces hacemos y realmente no obtenemos los resultados que queremos. Sin embargo, de esta manera vamos a ir haciendo cada vez colores más vivos, colores más fuertes, pero respetando las zonas de luz, con una pintura mucho más uniforme y nos va a quedar mucho mejor. Vamos a pasar ahora al siguiente ejercicio. Bien, para este ejercicio vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho aquí, pero vamos a hacerlo con dos colores. ¿Qué quiero hacer? Pasar, por ejemplo, de un amarillo a una especie de naranja oscuro rojizo, ¿vale? Para ello voy a hacerme primero una línea, como un rectángulo, con mi amarillo. En este caso ya es un amarillo que tira un poquito a naranja, pero bueno, voy a hacerlo difuminándolo también. Ahí, hacia el blanco. Vamos a hacer un degradado, vamos a hacer un degradado de color. Vamos a ir cambiando nuestro tono. Esto es muy interesante luego cuando pintemos algo, o sea, cualquier objeto, cualquier dibujo, un paisaje, un retrato, cualquier cosita que queramos hacer. Este tipo de cosas es muy interesante. Primero voy a realizar mi degradado de color con el amarillo. Vale, ahí. Y ahora lo que voy a hacer es coger mi pintura roja. No voy a empezar a darle desde aquí porque quiero que sea un degradado. Si le meto el rojo aquí, ya no estamos cambiando el color. Lo voy a empezar a meter un poquito más adelante. Súper suave, muy suave, muy suave, muy suave. Es como si empezara a hacer este camino, pero en vez de desde el principio, lo voy a empezar desde por aquí. Ya veis que se empieza a marcar un poquito. ¿Sí? Aquí, de hecho, se me ve mucho la línea, la voy a pasar así muy suavecito para intentarlo disimular un poco. Y voy a ir caminando.
Para este ejercicio recomiendo utilizar colores que sean un poquito afines, por ejemplo, pues el amarillo y el rojo, ¿no? Que crean un naranja, el amarillo y el azul, que crean un verde. Si me cogéis amarillo y morado, va a ser mucho más difícil hacer este ejercicio y que notéis el efecto. Mirad, ya voy a ir apretando un poquito más con el rojo. Y aquí ya que me he quedado sin el amarillo, voy a ir metiéndole nuestro rojo. Bien, podéis ver cómo he degradado el color desde un casi blanco, un amarillo muy clarito, casi blanco, a un comienzo de naranja. El naranja va tornando más fuerza, más intensidad, hasta terminar en un rojo. Os recomiendo lo mismo, que hagáis este ejercicio varias veces hasta que lo tengáis totalmente controlado. Y que os marchéis a buscar algo que tengáis que sea redondo por casa, porque vamos a hacer unas circunferencias para nuestro siguiente ejercicio. He cogido esta pelota que se abre para poder realizarlas. ¿Habéis encontrado ya vuestros objetos? ¿Sí? Mirad, lo que vamos a hacer con ellos va a ser lo siguiente. Vamos a hacer unos círculos ayudándonos en nuestro papel. Que se vayan mezclando unos con otros. Hasta crear una composición que nos guste. A continuación vamos a ir rellenando cada círculo de su color. Siempre, siempre con una pintura muy uniforme, sin que nos salgan rayas, con lo cual hay que irlo haciendo despacito, ejerciendo siempre la misma presión en todo el círculo. Todo, incluso por aquí, ¿vale? Donde se cruzan. Es importante no salirse de cada círculo para que luego veáis el efecto. Una vez que tengáis el primero pintado, continuamos con todos los demás.
Bueno, ya tendríamos hecho nuestra composición. ¿Qué os parece? Ya veis que se pueden ir creando cositas súper interesantes, se van viendo perfectamente todas las mezclas de color para que veáis que no solamente os tenéis que limitar a los colores que tenemos en los lapiceros, sino que podemos ir creando muchísimos, muchísimos más. Todo esto parece muy sencillo, pero luego lo vamos a aplicar a nuestros dibujos y vamos a conseguir que cambien una barbaridad en relación a lo que estábamos acostumbrados a hacer, ¿no? Que muchas veces cogemos un color verde y pintamos un césped y ya, y no hacemos nada más, ¿no? Yo os voy a ir enseñando cómo ir combinando los colores, cómo vamos a ir mezclándolos para tener un resultado súper interesante. Este ejercicio quiero que lo hagáis todos en casa, me da igual, con círculos, cuadrados, rectángulos, ¿vale? Con la figura geométrica que queráis, y vais haciendo diferentes composiciones. Vamos a continuar trabajando con los lapiceros de color para conseguir diferentes texturas. Ahora vamos a hacerlo a través de dos técnicas. Una de ellas sería mediante la trama, que consiste en hacer líneas en diferentes sentidos, y a través del puntillismo, que consistiría en hacer puntitos. Para ello voy a coger otra vez mi círculo. Bueno, vamos a hacer dos círculos. Uno iría por aquí. Y los ponemos como antes, ¿vale? Que se encuentren en el medio, más o menos. Y por aquí, con dos colores diferentes. Y abajo voy a hacer lo mismo. Arriba lo voy a hacer con rojo y amarillo, para crear como una especie de naranja en el medio. Y en el otro lo voy a hacer con verde turquesa y amarillo, para crear un turquesa un poco más clarito, más vibrante, ya lo vais a ver. Vale. ¿Qué vamos a hacer? En el primero, para la primera técnica, consiste en hacer líneas, muchas líneas. Si hacemos líneas muy separadas, prácticamente no se va a ver que estamos coloreando con el color rojo, sino que se va a ver muy clarito, como si hubiera mucha luz. Vamos a seguir por aquí. ¿Qué pasa si yo empiezo a hacer líneas mucho más juntas? Que vamos cubriendo nuestra forma y es una manera de colorear, sin llegar a completarlo del todo. A través de las líneas también podemos llegar a rellenar nuestro círculo por completo, ¿eh? Una manera diferente de hacerlo. Ahora lo que voy a hacer con el amarillo es hacer las líneas, pero en otro sentido. Estas las he hecho en diagonal, estas otras las voy a hacer en horizontal. Las voy a ir metiendo ya desde el principio más juntas para que vayáis viendo el efecto. Mirad. Ya veis que aquí, poco a poco, se va llenando. Si quisiéramos hacer esta zona de aquí que se notara más, que se viera más tupida, podríamos ir metiéndole también las líneas amarillas, por ejemplo, en diagonal entre las rojas, para que se vea aún más el efecto de la mezcla de color. Y las rojas en horizontal. Voy a ir rellenando este trocito de aquí un poco más para que veáis cómo queda totalmente cubierto. Queda un efecto muy diferente a como hemos trabajado hasta ahora y es una forma más de ir coloreando nuestro dibujo. ¿Lo veis? Queda bastante chulo, ¿verdad? Y es súper fácil. O sea, esto lo podéis probar en casa con diferentes formas geométricas para ir practicando y poniendo las líneas en diferentes sentidos también. Vale, en la parte de abajo, voy a dejar el rojo aparte, vamos a hacer puntitos. Se trata de llenar nuestro círculo de puntitos. Ocurre lo mismo que pasa arriba. Si hacemos puntos muy separados, pues prácticamente no estamos llenando nuestra forma y parece que no hay color, pero si vamos poniendo muchos vamos a ver lo que pasa.
ya lo tendríamos. Como veis, son dos formas totalmente diferentes a la hora de colorear nuestro dibujo. Por un lado, tenemos la trama, que sería la de arriba. La voy a escribir aquí con rojo para que lo veáis. Sería esta, que consiste en hacer líneas, muchas líneas, en diferentes sentidos, vertical, horizontal, diagonal, para ir consiguiendo nuestro dibujo. Y la de abajo sería con puntillismo, que consiste en hacer puntitos, muchos puntitos. Esta técnica de aquí quizás cueste un poquito más. Se os cansará la mano seguramente cuando lo vayáis a hacer, porque hay que hacer muchísimos puntos para que quede bien. Ahora lo que voy a hacer es un ejemplo. Vamos a dibujar un león siguiendo un poquito las formas geométricas que hemos usado hasta ahora y estas dos técnicas para que las pongamos en práctica. Venga, animaros en casa a hacer los dos ejercicios y el siguiente que vamos a hacer. Vamos a hacer ahora nuestro león. Yo me he preparado estos colores. Como podéis ver, he cogido marrones, he cogido naranjas, amarillos, azul, un poquito de negro, un gris. Bueno, ahora veremos si los uso todos, pero en un principio me quería preparar un poquito esta gama porque creo que le va bien a nuestro león. ¿Qué vamos a coger también? Nuestro objeto para poder hacer círculos. Si queréis lo podéis hacer a mano, lo que queráis. Yo lo único que quería trabajar un poco con las formas geométricas y por eso voy a seguir trabajando con esto. Para dibujar no voy a utilizar el negro, voy a hacerlo directamente con un marrón o con un naranja, para que así tampoco se note demasiado la línea. Mirad, por ejemplo, vamos a hacer, para la cara va a ser un dibujo muy sencillo, ¿vale? Lo que me interesa ahora sobre todo es la forma de colorearlo a través de las dos técnicas que hemos visto, con la trama y con el punto. Vale, aquí se me ha ido un poco la forma, pero bueno, no pasa nada. Esta sería nuestra cabeza. Ahora le voy a hacer dos orejitas que se las voy a hacer un poco más arriba, porque por aquí pues nuestro león va a tener pelo. Un poquito ahí, otra orejilla por aquí. Y ahora le vamos a ir marcando un poco la melena. Que sean pelos despeinados. No me peinéis al león porque, que yo sepa, no usan peines de momento. Entonces, bueno, vamos a hacerlo así un poco despeinadillo, nuestro león. ¿Vale? Una cosa así, que tenga una melena importante. Luego le vamos a marcar también una naricita. Por aquí. La boca. Les digo que es un dibujo muy sencillo, ¿eh? Los ojitos. Si queréis le podéis poner cejas, si queréis que sea un poco más simpático. Unos bigotillos. Le podríamos hacer también aquí un poquito esta zona más clara. ¿Vale? Bueno, esto es un poco lo que me interesa para ahora, para ir practicando el ejercicio. Ya veréis qué importante es no haber puesto negro en la línea, porque nos va a quedar mucho mejor, nos va a quedar más natural el dibujo. ¿Cómo vamos a empezar? Por ejemplo, yo le voy a dar a nuestra cara un tono anaranjado que tiene un poquito a un naranja clarito con amarillos. Entonces vamos a usar la trama, porque es un espacio muy amplio y si uso puntillismo nos vamos a cansar. Entonces voy a empezar a hacer líneas en diagonal por toda la cara. Vosotros lo podéis hacer como queráis, ¿eh? Podéis hacer el mismo dibujo que estoy haciendo yo o podéis hacer, aquí si queréis usar puntillismo, pues tampoco habría mayor problema, ¿vale? Quiero que practiquéis un poco los dos ejercicios que hemos visto y ahora los llevemos a la práctica. Vale, le voy a dejar este trocito aquí sin pintar porque le voy a meter tonos más claritos. Además lo bueno de esto es que luego podemos seguir añadiendo tonalidades y colores. Vale. Como quiero que sea un poquito más completo, voy a hacer también con este mismo tono trama hacia abajo. Vale, como le quiero meter ahora un tono un pelín más cálido, más claro, más brillante, le voy a meter este amarillo, que es un poquito anaranjado, por medio, en medio de las líneas que he hecho ahora. Vamos a ir dándole otras líneas. Ya veis que vamos completando, va desapareciendo el blanco, ¿lo vais notando en la pantalla? Vosotros podéis hacer casi el dibujo a la vez que yo,
Podéis ir parando el vídeo si necesitáis, porque bueno, yo lo voy pasando un poco algún trocito a cámara rápida para que no os canséis, pero casi lo podemos ir haciendo a la vez. De hecho, todos los ejercicios, ¿no? Si vais parando los vídeos, podemos ir haciéndolos casi a la vez. Vale. Imaginaros que, por ejemplo, yo le quiero dar más luz en la parte de arriba de la cabeza. Pues voy a coger el amarillo, o aquí en la zona de la nariz central, y voy a hacer unas líneas en horizontal para marcar esta zona un poquito más clara. ¿Sí? ¿Lo vemos? Si quiero, por ejemplo, oscurecer debajo del pelo un pelín, puedo también meterle unas líneas muy suavecitas con marrón. Ya veis que el efecto va quedando muy chulo. Quizás es diferente a lo que estáis haciendo hasta ahora, pero yo creo que va quedando chulo. Más cositas. Los ojitos. Como son pequeños, los voy a hacer mediante puntillismo. Voy a hacer muchos puntitos azules. Que le podéis poner el color de ojos que queráis. Cuantos más puntitos, se va a ir viendo más lleno el color y va a quedar más chulo. Si queréis en medio, yo no lo había preparado, pero bueno, le podemos volver a meter un verde para que así vayamos mezclando colores y vaya quedando más bonito. Siempre es importante tener la caja de pinturas al lado, pues por este tipo de cosas, ¿no? Porque a veces pues, podéis preparar una serie de colores y decir, y aquí si le meto esto, ¿cómo va a quedar? Mirad, he marcado mucho más el azul en el izquierdo que en el derecho, entonces le voy a dar aquí un poquito más. Más puntillismo. Le vamos a dar en las orejas. En la parte de dentro la voy a hacer como rosita. Y en la nariz. Como hay alguna zona que la quiero hacer un poquito más oscura, voy a coger el otro rosa, que es un poco más oscuro, y voy a darle por la parte de abajo un poquito con este tono, para dejar aquí un poco de brillo. No sé si lo notáis. Yo creo que ahora ya se notará más, ¿no? Que tiene aquí más brillito. De aquí en las orejas lo mismo, pues por ejemplo en la parte de la izquierda voy a oscurecer un poquito. Todo esto lo que va a hacer es que nuestro dibujo al final vaya quedando mejor, vaya siendo más rico, vaya teniendo más texturas y os va a quedar chulísimo al final, ya veréis. Mirad, por ejemplo, en la zona de los mofletillos le voy a meter un gris, así muy suavecito, también con puntillismo. Y en los ojitos, si no queréis dejarlo en blanco, también le podéis dar, ¿eh? Vale, nos quedaría por un lado la zona de arriba de las orejitas y toda la melena. Entonces, por ejemplo, y en la parte de las orejitas, pues la voy a hacer como hemos hecho la cara, con líneas naranjas. Ahí, y si queréis, pues le podemos dar un poquito de amarillo por la parte de arriba, para que nos quede más chulo. ¿Vale? Más o menos. Más cositas. Nuestra melena de león. ¿Cómo lo podemos hacer? Como queráis. Lo queréis hacer todo con puntitos, si tenéis paciencia, no hay ningún problema. ¿Que queréis hacerlo con trama? Tampoco hay ningún problema. Yo le voy a ir metiendo líneas. Yo lo voy a hacer con la técnica de la trama. Ya veis que nuestro león cada vez va apareciendo ya el rey de la selva. Podéis hacer cualquier animal, ¿eh? No hace falta que hagáis un león, yo lo he puesto como ejemplo, pero podéis hacer lo que queréis vosotros, o sea, lo que vosotros queráis. Vamos a ir rellenando. Mirad, cuando queremos oscurecer el azul, cuando queremos oscurecer el marrón, podemos meter un poquito de azul. No hace falta meterlo por todas partes, sino simplemente
en alguna zona que queramos que sea un poquito más oscura. Bien, vamos a seguir metiendo el azul. Y ahora si queréis le podemos dar también tonos más claritos, usando por ejemplo este que le hemos metido en la cara. Cuando queramos potenciar algún brillito, siempre con línea, ¿vale? No pintéis como haríais normalmente. Siempre hay que usar la línea. Vamos a añadir también algún otro tipo de marrón que tengo yo por aquí, en otro sentido, para ir rellenando nuestra melena. Y ya para terminar, voy a hacerle aquí, en los mofletitos, algún punto más fuerte con negro. Y le voy a marcar algún bigotillo. Bueno, ya veis que tenemos nuestro león. Ha quedado bastante chulo, ha quedado diferente a lo que estamos acostumbrados y es una forma distinta de colorear. Ya os digo que podéis seguir rellenando líneas hasta que tapéis todos los huecos blancos. Pero bueno, también en alguna zona queda bonito así, ¿no? Os animo ahora a hacer vosotros más animales. Podéis hacer este león, podéis hacer koalas, podéis hacer lo que más os guste, utilizando las dos técnicas. Podéis hacer un animal solo que sea con trama, un animal solo que sea con puntillismo, mezcla de las dos, como he hecho yo. Y así vais viendo las diferencias y bueno, quedan bastante bonitos y quedan súper divertidos. Y nada, ahora ya vamos a hacer un último ejercicio, quizás es el que es un poquito más complicado, en el que vamos a practicar los degradados que vimos en los primeros ejercicios del curso. Y bueno, los primeros ejercicios que vimos del curso son los que vamos a aplicar ahora. Vamos a seguir trabajando con la trama. Lo que pasa que ahora vamos a hacerlo un poco más complicado. Para ello vamos a trabajar a partir de un objeto real. Yo en este caso he cogido una manzana que tenía en la cocina. No os compliquéis mucho y cojáis objetos extraños. Es mejor una fruta, algún muñequito que tengáis en vuestras habitaciones, algo sencillo que pueda quedar vistoso. Una naranja, por ejemplo. Yo la voy a dibujar en la parte de arriba, entonces me la voy a colocar un poquito tumbada para poder verla. En este caso me la voy a sujetar así con la goma para que la podamos medio ver vosotros y yo. Vale. Como os comentaba en la otra lección, no vamos a dibujar con el lapicero. Si queréis, porque estéis más cómodos, lo podéis hacer, pero yo recomiendo dibujar directamente con el lapicero de color. No os preocupéis si nos queda exacto, porque bueno, en este caso es una manzana y hay manzanas con muchas formas dentro de que son redondeadas más o menos, pero bueno, diferentes formas y con que nos quede algo similar nos sirve para este ejercicio. Podríamos hacer también una especie de círculo, de óvalo, ¿vale? Pero en este caso lo he hecho con pequeñas líneas rectas para darle un poco la forma que tiene esta manzana. Me voy a marcar, voy a usar un color marrón más oscuro para la zona central. No está justo en el medio, sino que en este caso está un poquito desplazada hacia la izquierda y hacia arriba. Me la voy a marcar simplemente así. No quiero de momento marcarle más tonos, ¿vale? Hacer más líneas. Bien, voy a empezar ya a colorear mi manzana. Para ello voy a empezar con los colores más suaves, ¿vale? Ya os digo que siempre ahora vamos a usar únicamente la trama. Entonces vamos a empezar haciendo líneas amarillas por toda la manzana. Voy a pasar incluso por el medio, ¿vale?
Ya veis que las estoy haciendo un poquito separadas unas de otras, pero eso es porque quiero dejar alguna zona con más luz. En mi manzana la luz viene en toda esta parte de aquí, en toda la parte de la izquierda. Entonces esta zona, la zona exterior y hacia la izquierda, será mucho más clara que el resto. Con lo cual voy a venir y voy a hacer más líneas con amarillo en otro sentido. Vale, ya tendríamos más marcada esta zona, más brillante. Y vamos a empezar con el resto de tonalidades. No os preocupéis si no tenéis los tonos exactos, porque no pasa nada, ¿vale? Podemos ir pintando con otros colores. Yo voy a usar este verde, este otro que sí que se asemeja más a la manzana. Voy a usar un poco de naranja, no os asustéis que lo usaremos. Voy a usar marrones para el centro, algún azul. Vale, y a lo mejor estos dos. Si necesito alguno más, ya los iré cogiendo. Lo siguiente que voy a hacer líneas en el mismo sentido que las amarillas con este verde clarito. Intentar meterlas en medio. Vale, una vez que lo tenemos así, voy a seguir metiendo colores. Por ejemplo, este verde se lo voy a dar en toda esta zona, alrededor de la zona central. Voy a hacer las líneas como si fueran las agujas de un reloj para marcar más el centro. Vale, voy a meter alguna línea más. Y este mismo tono lo voy a dar un poquito más abajo, por aquí, pero voy a dejar la parte del medio sin darle. Quiero empezar a crear un poquito de volumen. En este caso las estoy metiendo horizontales ya. Vale, como por aquí. Aquí ya voy a ir aflojando, haciéndolas más separadas, simplemente para que tenga un tono de este color. Vale, voy a volver al verde. Le quiero dar más potencia al color verdoso, entonces voy a ir dándole en otro sentido, más líneas, ahora en diagonal. Y aquí más separadas, ¿vale? Porque tenemos mayor zona de luz, las voy a hacer mucho más separadas. A medida que vengamos hacia abajo voy a hacer unas cuantas más en otro sentido y que vayan como por el borde. Vale, ya veis que poquito a poco estamos marcando la zona que tiene la luz, la zona que tiene la sombra y estamos consiguiendo un poco de volumen. Mirad, mis pinturas son muy blandas, entonces voy a meterle un poco más de luz en esta parte porque me lo va a permitir. Lo voy a meter aún más hacia el borde. Ahí, un poquito ahí. Y le voy a dar un pelín aquí. Así no se ve, pero nada, una gotita. Voy a coger incluso el blanco y lo voy a pasar un poquito por el borde. Vale. Más cositas. Este marrón que tira un poquito verdoso, se lo voy a dar también por esta mitad de la manzana. Ahora voy a hacer las líneas en horizontal y voy a añadirlas un pelín sobre la luz para que así se vaya equilibrando todo el color.
Vale, un poquito ahí. El naranja lo he cogido también para darle en estas zonas que tocan con la luz, un poquito, en la zona central. Aquí, en vez del naranja, le vamos a meter un poquito de marrón, porque tenemos sombra. Y este mismo marrón se lo voy a ir dando en esta zona. Me interesa volver a potenciar un poco el verde de aquí, que se me ha quedado un pelín apagado. Entonces voy a volverle a meter más línea. Ahí. Vale. Y ahora ya con el azul vamos a seguir marcando sombras. Aquí voy a potenciarla un poquito más porque es la parte que pega contra la mesa. Y también con el marrón voy a insistir un poco más en toda esta zona. ¿Vale? Ya veis que ahora sí que se marca mucho más toda la zona de sombra. Aquí tenemos un poco más la sombra, un poco más marcada también. Así que también voy a añadir el azul. Vale. Si os fijáis que se va notando bastante el volumen, se va notando bastante la manzana. Nos quedaría la zona central, que vamos a volver a coger el marrón y vamos a potenciar con pequeñas líneas toda esta zona. La manzana muchas veces tiene este juego, sale hacia afuera, entonces vamos a marcar unas rayitas de la propia manzana. Voy a coger un poquito de negro para el centro, y hacer así unas pequeñas líneas, y alguna la voy a sacar en la parte de abajo de las líneas marrones que he hecho. Bueno, pues ya tendríamos nuestra manzana coloreada mediante trama. ¿Qué os parece? ¿Veis un poquito el volumen? ¿Cogéis la idea? Así que ahora os dejo a vosotros que hagáis frutas, hagáis objetos, lo que queráis, y luego ya vamos a pasar a nuestro último dibujo. Vamos a comenzar la última parte de este curso online en el que vamos a realizar el dibujo completo de una naranja. Vamos a utilizar todas las técnicas que hemos visto hasta ahora. Quizás la que menos vamos a usar va a ser la de la trama, pero todo nos va a ayudar a que el dibujo nos quede bastante chulo. Entonces vamos a empezar. Voy a dibujar esta parte de la naranja más o menos como hice ayer con la manzana, y para ello lo voy a hacer con los lapiceros de color. No voy a utilizar el lapicero normal, sino que voy a hacer el dibujo, por ejemplo, con una naranja, pero si estáis más cómodos en casa, lo podéis hacer con un lapicero, ¿vale? Eso no habría ningún problema. Entonces, bueno, yo voy a hacer una forma que sea un poquito redondeada. Voy a utilizar líneas rectas para dibujarlo y luego ya le daré sino la forma que quiero. Pero siempre me suelo marcar un poquito los dibujos, primero utilizando líneas rectas y luego ya lo voy redondeando un poquito. También voy a dibujar con un tono verdoso la parte central, que es como una especie de flor, como si fuera, por decirlo así. Tiene un circulito y luego ya de aquí salen como unos pétalos. Vale, ahí. ¿Cómo vamos a comenzar a darle color? No, para quieta. Vamos a marcar toda la zona de luz, ahora que me da un poquito de sombra.
por la parte de la naranja. Yo tengo la ventana hacia ese lado, entonces toda esta zona tiene luz. Por lo tanto, voy a ir dándole con el lapicero muy suave, sin ejercer demasiada presión, sin apretar, sin dejar líneas, quiero decir, sin hacer, sin que se vean líneas entre una parte y otra, que se vea toda la superficie bastante uniforme. Vamos a ir marcándolo. Vale, quizás esto de aquí lo voy a redondear un pelín más, ahí arriba. Pero lo importante es eso, que nos vaya saliendo una superficie muy uniforme, sin que se vean rayas, ¿vale? Vamos a darle por toda la zona de luz, por toda la zona de la izquierda. Más o menos como una especie de luna, ¿vale? A la hora de dibujar, en este caso, es como una luna. Vosotros, si queréis en casa, lo podéis hacer con una naranja, podéis usar una manzana, cualquier fruta que tengáis a mano. Viene genial para ir haciendo este tipo de ejercicios y ir consiguiendo volumen. Vale, por aquí mirad, voy a hacer el amarillo con más difuminado, más suavecito aún. Espero que se vea en la cámara, pero bueno, aquí lo voy a hacer más difuminadillo para que no se note mucho. Así vamos logrando luego un degradado. Vale, siguiente paso. Voy a darle con naranja a toda la naranja. Voy a empezar a darle en otro sentido para intentar que si me ha salido alguna línea se marque lo menos posible, y voy a pasar por encima del amarillo y por donde todavía no he pintado nada. Con este tono podéis aprovechar para hacer la forma un poquito más redondeada si queréis, ¿vale? No marquéis la línea con negro, porque si os fijáis en la naranja o en cualquier objeto que tengamos por casa, no hay una línea negra que lo dibuje por fuera, sino que son los propios colores los que van delimitando la figura. Entonces vamos a ir dándole a nuestra naranja. Ya veis cómo cambia el color de aquí, que le he dado amarillo, a donde no lo he tocado. Vale, una vez que tengo ya toda la naranja, he dado con el color naranja por todas partes, ¿vale? Más o menos uniformemente. Quiero potenciar un poquito más la zona de luz. Entonces voy a coger este tono que tengo aquí, que es como un blanco crema, un blanco un poquito amarillento. Y ahora sí que apretando un poquito más, le voy a dar en toda la zona de la izquierda, ¿vale? No le voy a dar tanto como le he dado al amarillo, pero sí que a todo el borde de la izquierda le voy a dar con este color. Más cositas. Vamos a empezar a marcar la sombra. Vamos a coger un marrón, que no sea tampoco demasiado oscuro. Yo he cogido un marrón rojizo y nos vamos a ir al lado contrario, ¿vale? Vamos a ir al lado de la izquierda y vamos a empezar a marcar poquito a poco todo este lateral de aquí, que tiene bastante sombra. Vamos a irle dando a esta zona, pero ir consiguiendo poco a poco el volumen. De momento ya veis que no estoy apretando con ningún lapicero, sino que lo estoy haciendo todo bastante suave. Y seguimos por aquí. Voy a intentar apretar un poquito más en el borde para hacer un degradado. Ahí. Yo creo que ya se va notando en la cámara también. Vale. Y fijaros, alrededor de la naranja también, toda esta zona de aquí tiene un poquito de sombra. Entonces le voy a dar con el propio marrón alrededor de nuestro centro un poquito de sombra. Tampoco demasiado marcada, pero
Vamos a irle dando así un poquito. Ahí. Vale. En la zona central también hay un espacio que tiene más luz, ¿vale? Va haciendo así como las agujas de un reloj, pero separado. Entonces vamos a ir dándole también un tono más claro. En el centro le voy a dar con verde, a todo por igual. Luego ya le daremos más tonalidades y más detallitos. Pero de momento estamos marcando únicamente zonas de la naranja. Para seguir haciendo la sombra un poquito más oscura, hacia el borde voy a meter un marrón un poco más oscuro también. Entonces vamos a ir dándole, y os digo que no marquéis una línea perfecta, sino que si hacéis así una línea, luego la tenéis que difuminar poquito a poco hacia la izquierda, ¿vale? Sin apretar, vamos difuminando los colores. Me interesa darle sobre todo por aquí, por el borde un poquito más, para ir logrando el volumen. Vale, por ahí más o menos. No quiero tampoco exagerar de momento. Vamos a marcar también la zona central. El circulito por fuera tiene una tonalidad más oscura. Voy a dar con este y voy a ir marcándome como los petalitos de la naranja. Digo pétalos porque me recuerda mucho a una flor, y así nos entendemos todos. Voy a ver si encuentro aquí. Tengo un tono que es como lila, que va perfecto para darle unos pequeños toques aquí en el centro, pero consiguiendo diferentes tonalidades. Y el verde ahora lo voy a potenciar también un poquito más. Por aquí. Vamos a aprovechar este verde para darle en alguna zona de la naranja, porque la naranja realmente no es naranja, tiene muchos tonos, tiene muchos colores. De hecho, por ejemplo, si no tuviéramos pintura naranja, como hemos utilizado, la podríamos hacer únicamente con rojos, con amarillos, con marrones, con verdes, ¿vale? No sería necesario esta pintura para realizar este dibujo. Así que también podéis probar en casa hacerlo sin utilizar el color naranja. Ya veis que se va notando el verde, le da así su toquecillo como más realista. Y ya poco a poco se está viendo la naranja. Vale, más cositas. Voy ahora a potenciar este color por todo, ¿vale? Por la luz ya le hemos dado, con lo cual ahí no voy a tocar prácticamente, pero por el resto voy a ir apretando ya un poquito más, siempre teniendo cuidado de no dejar líneas, ¿vale? Y no hacer una, como me ha pasado aquí, que me ha quedado igual un poquito brusco, pues ahora lo voy degradando. Para ir terminando, voy a coger el rojo, que le quiero dar algún detallito muy sutil, muy suave, por esta zona aquí abajo. Y el color azul. ¿Qué vamos a hacer con el azul? Vamos a potenciar aún un poquito más nuestras sombras, porque no quiero meterle un negro. Y el azul nos va a servir genial para hacer este tipo de cosas. Y lo degradamos hacia arriba. Mucho cuidadito. Vamos a ir marcando con este tono ahora los puntitos que tiene la naranja. La naranja tiene una piel rugosa, entonces vamos a ir marcándonos con este tono un poquito las hendiduras. Que sean formas irregulares, no me hagáis puntitos todos exactamente igual, porque entonces no va a quedar bien.
Pero vamos a ir marcando poco a poco la piel de la naranja. Tened cuidado por la zona de luz, porque estas líneas, estos puntitos, hay que hacerlos más suaves, porque sí que en la zona de sombra tienen que ser más fuertes para que se vean más, y porque encima es la zona de sombra, quiero decir, todo es más oscuro, pero cuidado con la zona de luz. Mirad, quiero coger este amarillento, le voy a dar un poquito más por aquí para potenciar el color naranja, es un amarillo anaranjado, para darle también un poco de luz en esta zona, porque creo que se me está quedando demasiado oscura. Entonces así lo igualamos un pelín. Vale. Y ya para terminar vamos a ir marcando un poquito estas rayitas que tiene aquí como si fuera de un reloj de sol con un marrón. Un marrón no demasiado oscuro. Un marrón no demasiado oscuro con el que ir marcando un poquito estas líneas. Hay que ir haciendo como si fuera un reloj, marcándole estas rayitas. Ahí. Y si queremos con esto también podemos marcar un poquito como algún puntito, alguna rayita por nuestra naranja. Voy a marcar un poquito más con el azul las sombras. Lo tenemos aquí. Y un poquito más en esta zona. Bueno, pues ya tendríamos hecha nuestra naranja. Ya veis que hemos utilizado todas las técnicas que hemos ido viendo y ahora os animo a hacer muchas cositas en casa, que sigáis trabajando, sigáis haciendo frutas, objetos, cualquier cosita que os guste. Y si tenéis alguna duda me podéis escribir, me podéis mandar mensajes a través de la página y preguntarme vuestras dudas. Y nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes cursos.